La sangre empapaba mi uniforme quirúrgico, caliente y pegajosa contra mi piel, pero no era mía. Era del Golden Retriever que acababa de operar durante 12 horas seguidas. Nunca imaginé que salvar a ese perro me condenaría a deber mi vida a un hombre que podía destruirme con una sola orden. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Me llamo Nuria Solano, tengo 28 años, y esa madrugada del 15 de octubre de 2024, mi vida cambió para siempre. Trabajaba en una clínica veterinaria de emergencias en las afueras de Barcelona, sobreviviendo a base de café barato y turnos nocturnos que me dejaban más muerta que viva. Las facturas se acumulaban en mi apartamento como recordatorios de todo lo que no podía pagar. El alquiler con 3 días de retraso, los préstamos estudiantiles que había diferido 2 veces, la comida que consistía básicamente en arroz y pasta. Salí de la clínica a las 2:17 de la madrugada, bajo una tormenta que convertía las calles en ríos. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas podía ver a 3 metros de distancia. Debería haber pedido un taxi. Debería haber esperado a que amainara. Pero estaba exhausta, rota, desesperada por llegar a casa y olvidarme de todo durante unas horas. Las calles estaban desiertas. Solo yo y el aguacero y el reflejo rojo de los semáforos sobre el asfalto mojado. El sobre carmesí descansaba en el asiento del copiloto. Ese sobre de último aviso que llevaba ignorando toda la semana. 1.200 euros de alquiler, 300 del préstamo, sin contar la comida, la gasolina, el teléfono. El semáforo se puso en ámbar. Reduje la velocidad, mi cerebro funcionando como si estuviera lleno de algodón. Entonces lo vi. Una SUV negra, enorme, completamente detenida en medio de la intersección, aunque el semáforo estaba en verde. Sin luces de freno, sin intermitentes, simplemente parada como si el conductor hubiera decidido que las normas de tráfico no aplicaban para él. Pisé el freno con todas mis fuerzas. Mis neumáticos chirriaron contra el pavimento mojado. El Honda derrapó. Sentí ese vuelco terrible en el estómago, la certeza absoluta del impacto, la pérdida total de control. El metal crujió. El cristal estalló. Mi cabeza se sacudió hacia adelante y hacia atrás. El airbag me golpeó la cara con olor a químicos y pólvora. Luego, silencio. Solo la lluvia tamborilear sobre el techo y el siseo de mi radiador destruido. Me quedé ahí sentada, aturdida, respirando con dificultad, saboreando sangre donde me había mordido la lengua. Mis manos seguían aferradas al volante, los nudillos blancos. El airbag se desinflaba lentamente, dejando mi cara ardiendo. La SUV no se había movido ni un centímetro. La había golpeado directamente en el parachoques trasero. Todo mi frontal estaba arrugado como papel. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Busqué el cinturón con dedos entumecidos. La puerta no se abría, atascada. Tuve que golpearla con el hombro 2 veces antes de que cediera. La lluvia me empapó instantáneamente cuando salí tambaleándome a la calle. «Lo siento mucho», grité, mi voz quebrándose. «No lo vi con la lluvia. Yo...» La puerta del conductor de la SUV se abrió. Un hombre bajó. Alto, tal vez 1,90 m, traje negro impecable a pesar de la hora, a pesar del clima. Sin paraguas. Se quedó de pie bajo el aguacero como si no estuviera ocurriendo. El agua le caía por el rostro, su cabello oscuro peinado hacia atrás. Entonces vi sus ojos, ámbar claro, casi dorados bajo la luz del semáforo, fríos, evaluadores, el tipo de ojos que lo veían todo y no olvidaban nada. Detrás de él, otro vehículo se materializó desde la oscuridad. Otra SUV negra idéntica. Hombres emergieron, 3 de ellos, también con trajes, también moviéndose con esa gracia particular que decía que estaban acostumbrados a la violencia. El hielo inundó mis venas. «Lo siento», repetí, odiando cómo temblaba mi voz. «Mi seguro cubrirá. Quédese ahí». Su voz era tranquila, controlada, el tipo de tranquilidad que era más aterradora que los gritos. Un acento flotaba bajo las palabras, italiano quizás. Caminó hacia mi Honda destrozado sin prisa. El agua salpicaba bajo sus zapatos caros. Se agachó cerca del frontal,
examinando los daños con la concentración de un cirujano. Luego su mirada barrió el interior a través del parabrisas roto. Lo vi hacer inventario. Las tazas de café, los uniformes que había tirado en el asiento trasero, la pila de revistas médicas veterinarias en el suelo, mi cartera. Debió caerse durante el impacto. Yacía sobre el asfalto, abierta, mi licencia visible bajo el resplandor de los faros. La recogió. La estudió. Su pulgar trazó mi dirección con precisión cuidadosa. Nuria Solano. Leyó mi nombre como si lo estuviera memorizando. Calle Oregón 28, veterinaria. Sus ojos se desviaron hacia mi manga manchada de sangre. Turno largo. No podía hablar, no podía moverme. Uno de sus hombres se acercó. Murmuró algo que no pude oír. El hombre al mando, el que sostenía mi cartera, toda mi vida en sus manos, asintió una vez. ¿Alguien está herido? Logré articular. Puedo llamar a una ambulancia. Soy médica. No hay ambulancias. Se puso de pie, guardándose mi licencia en el bolsillo interior de su chaqueta. Simplemente tomándola. Tu coche está destrozado. Lo sé. Llamaré a una grúa. Mis hombres se encargarán. Hizo un gesto y uno de ellos se movió inmediatamente hacia mi Honda. ¿Necesitas que te lleven? No. Llamaré a alguien. Puedo. Subirás al coche. No era una petición. Su mano señaló hacia la SUV intacta. Son las 2:30 de la madrugada. Estás agotada. Cometerás otro error. Terror y agotamiento batallaban en mi pecho. Tenía razón sobre el cansancio, razón sobre el peligro. Pero subir a un coche con él parecía un tipo de peligro completamente diferente. ¿Quién eres? Algo parpadeó en su rostro. Diversión, tal vez. O el reconocimiento de que había hecho una pregunta cuya respuesta no me gustaría. Dante Pellegrini. Lo dijo como si debiera saberlo, como si todo el mundo debiera saberlo. Se acercó un paso. Sube al coche, Nuria. Ahora me debes, y yo decidiré cuándo y cómo pagas esa deuda. Subí al coche. El interior era cuero y lujo que nunca había experimentado. Insonorizado. La lluvia se convirtió en un susurro distante. Dante se deslizó a mi lado. No cerca, pero cerca en un vehículo diseñado para 6 personas. El aroma a cedro y algo más afilado llenaba el espacio. Limpio pero peligroso. Su conductor arrancó sin que nadie se lo pidiera. Me giré para mirar atrás, hacia mi Honda, hacia toda mi vida miserable sentada en medio de aquella intersección, y sentí algo romperse en mi pecho. El trayecto hasta mi edificio duró menos de 10 minutos. Dante miró por la ventana todo el tiempo, su perfil afilado bajo las luces de la calle. Esa cicatriz en su mentón atrapaba sombra y luz. La SUV se detuvo frente a mi edificio. Dante se giró para encararme completamente por primera vez. Esos ojos ámbar catalogaron cada detalle de mi rostro. Ahora me debes, Nuria. Su tono era casual, conversacional, absolutamente aterrador. Yo decidiré cuándo y cómo pagas esa deuda. ¿Y el seguro? Esto no tiene nada que ver con seguros. Se inclinó para abrir mi puerta. Su brazo rozó el mío. Entra. Cierra con llave. No me hagas arrepentirme de dejarte ir esta noche. Salí tambaleándome bajo la lluvia. La SUV desapareció antes de que alcanzara la entrada de mi edificio. Dentro de mi apartamento, cerré con llave. Puse la cadena. Luego saqué mi teléfono con manos temblorosas y busqué Dante Pellegrini. Los resultados helaron mi sangre. Familia Pellegrini. Negocios de importación, contratos de construcción, propiedades portuarias. Y bajo todas las descripciones que sonaban legítimas, la verdad que todos sabían pero nadie decía: crimen organizado. 3 generaciones de poder construido sobre violencia y control. Acababa de chocar contra el coche de un hombre que poseía la mitad de esta ciudad. Y él sabía exactamente dónde vivía. 3 días. Duré 3 días antes de que volviera. La clínica estaba tranquila a las 2 de la madrugada. Solo yo y la doctora. Sánchez manejando emergencias nocturnas. Un gato con obstrucción urinaria. Un beagle que comió chocolate. Problemas normales. Problemas solucionables. Problemas que no involucraban a hombres que podían hacer desaparecer a personas. Había sido inútil desde el accidente. Saltando ante sombras. Mirando por encima del hombro. Mi coche estaba en algún depósito. Destrozado.
Había estado tomando el autobús al trabajo, 3 trasbordos, 2 horas cada trayecto. Pero no podía permitirme un coche nuevo, y Dante Pellegrini todavía tenía mi licencia. La puerta sonó. Levanté la vista de las hojas de inventario, esperando quizás a un dueño de mascota en pánico. En su lugar, lo encontré a él. Dante entró cargando un Doberman que sangraba por toda su camisa. La respiración del perro era superficial, rápida. Sus ojos giraban hacia atrás por el dolor. La sangre empapaba el pelaje negro a lo largo de su caja torácica. Sala de operaciones. Ahora. Su voz tenía esa misma calma controlada, el tipo que hacía imposible desobedecer. No pensé. El entrenamiento se activó. Agarré una camilla y la acerqué rodando. El Doberman gimió cuando Dante lo colocó con sorprendente delicadeza. Sus manos quedaron rojas. ¿Qué pasó? Ya estaba moviéndome, llevando al perro a preparación quirúrgica, evaluando signos vitales. Disparo. Hace 20 minutos. Mis manos se congelaron sobre el estetoscopio. Lo miré. Realmente lo miré. Su camisa blanca estaba arruinada. Salpicaduras de sangre en su mandíbula, pero sus ojos estaban calmados, expectantes, como si esto fuera perfectamente normal. Necesito reportar heridas de bala. Es protocolo. Necesitas salvar a mi perro. Dio un paso más cerca. No amenazante. Peor. Seguro. Todo lo demás es negociable. La respiración del Doberman se entrecortó. Punción pulmonar. Tal vez hemorragia interna. Definitivamente este animal moriría si me quedaba ahí discutiendo. Espera afuera. Me quedo. Por supuesto que se quedaba. Me preparé para la cirugía tratando de ignorar que un jefe del crimen me estaba observando. La bala había entrado bajo la caja torácica. Falló órganos mayores por centímetros. Suerte. O tal vez quien le disparó tenía mala puntería. Trabajé rápido. Localicé la bala. La extraje. Reparé el daño. Dante permaneció contra la pared todo el tiempo, silencioso como piedra, pero sentía su atención, el peso de ella, como si cada movimiento que hacía estuviera siendo catalogado. Juzgado. El Doberman viviría. Suturé la última capa, y finalmente me permití respirar. Necesitará antibióticos, manejo del dolor, alguien que lo monitoree durante las próximas 48 horas. Lo harás tú. Me quité los guantes quirúrgicos con más fuerza de la necesaria. Tengo trabajo, turnos programados. No puedo simplemente... Te pagaré. Sacó su cartera. Contó billetes sin mirar. Cientos, tantos cientos. Dejó el fajo sobre el mostrador entre nosotros. Por esta noche, por tu silencio, por entender que algunas cosas es mejor no cuestionarlas. Miré fijamente el dinero. El alquiler vencía de nuevo en 2 semanas. La compañía de préstamos estudiantiles había llamado 4 veces ayer. Ese fajo cubriría a ambos. Tal vez incluso comida que no fuera fideos. No puedo aceptar esto. Ya lo hiciste. Estaba en la puerta antes de que pudiera responder. Cuando operaste sin llamar a la policía. Cuando salvaste a Zeus en lugar de protegerte a ti misma. Hiciste una elección, Nuria. Ahora vive con ella. Zeus. Le había puesto Zeus al perro. Dijiste que te debía una deuda. ¿Es esto? ¿Es así como te pago? Dante hizo una pausa, su mano en la puerta. Una sonrisa fantasma cruzó su boca. No amable. Sabedora. Esto es como te hundes más profundo. La deuda se multiplica. Miró hacia atrás al Doberman, a Zeus, inconsciente pero estable sobre la mesa. Enviaré a alguien por él mañana por la noche. Cuida bien a mi perro, Nuria. Odiaría que pasara algo que pudiera decepcionarme. Luego se fue. Así sin más, dejándome con un Doberman baleado, un fajo de efectivo, y la creciente certeza de que había cruzado una línea que no podía descruzar. A la mañana siguiente, salí de mi edificio y ahí estaba. Mi Honda, perfectamente reparado. Mejor que reparado. La abolladura en la puerta del copiloto con la que había vivido un año, desaparecida. El parabrisas agrietado, reemplazado. Pintura nueva. Neumáticos nuevos. Una llave descansaba sobre el salpicadero. Él había arreglado mi coche, y ahora le debía 2 veces. Una semana pasó. Zeus se fue a casa con un hombre que no dio su nombre. Solo me entregó una tarjeta con un número telefónico. El número de Dante,
Asumí. No lo llamé. No necesitaba hacerlo. Él sabía dónde encontrarme. Los hombres llegaron un martes. 2 de ellos, altos, anchos, con acentos que convertían su español en algo áspero y cortado. Europeos del este, rusos tal vez, entraron a la clínica durante mi turno como si fueran dueños del lugar, mirando alrededor con atención lenta y deliberada. Uno de ellos me sonrió, todo dientes, sin calidez. «Buscamos a alguien», dijo. «Dante Pellegrini. ¿Conoces ese nombre?» Cada instinto gritaba peligro. Estos no eran hombres de Dante. La energía estaba mal, depredadora de una manera diferente. No. La mentira salió fácilmente, sorprendentemente fácil. No sé quién es. La sonrisa del hombre se ensanchó. ¿Segura? Esta clínica. Escuchamos cosas interesantes. Sobre Doberman con herida de bala, sobre mujer que no hace preguntas. Mi sangre se convirtió en hielo. Veo muchos animales. No puedo recordar cada caso. No. Se apoyó contra el mostrador, casual, conversacional, aterrador. Es lástima, porque hombre que buscamos causó problemas para mucha gente, y personas que lo ayudan. Hizo un chasquido suave con la lengua. También tienen problemas. El otro hombre estaba mirando la puerta del quirófano, los archivos, todo, memorizando. No puedo ayudarles. Mi voz se mantuvo firme por pura fuerza de voluntad. Ahora, si no están aquí por servicios veterinarios, tendré que pedirles que se vayan. Se fueron, pero lentamente, tomándose su tiempo, asegurándose de que entendiera que esto no había terminado. Cerré la puerta con llave detrás de ellos con manos temblorosas. Llamé a la doctora Sánchez. Inventé una excusa sobre sentirme enferma. Salí 1 hora antes por la salida trasera. El sedán gris apareció 3 calles antes de mi apartamento, siguiéndome justo lo suficientemente atrás para ser notado. Querían ser notados. Un mensaje, una amenaza, una promesa. Había pensado que entendía el miedo cuando tenía 19 años y quedé huérfana. Cuando el hospital llamó para decir que mis padres estaban muertos, cuando me di cuenta de que estaba completamente sola. Esto era diferente. Este era el tipo de miedo que tenía dientes, que te seguía a casa, que esperaba fuera de tu puerta, mientras yacías despierta preguntándote si esta noche era la noche en que alguien decidía que sabías demasiado. 2 semanas después de chocar contra la SUV de Dante Pellegrini, llegué a casa y encontré la puerta de mi apartamento ya abierta. No pateada, solo abierta, la cerradura intacta, como si alguien hubiera usado una llave. Mi llave. Debería haber corrido. Debería haber llamado a la policía desde el pasillo. En cambio, empujé la puerta más abierta y entré. El olor me golpeó primero. Pintura. Fresca y ácida. Luego vi la pared. Letras rojas goteando ligeramente donde quienquiera que hubiera hecho esto había usado demasiada pintura. El mensaje era simple, directo. Aléjate de Pellegrini o terminamos esto. Mis fotografías estaban esparcidas por el suelo. Todas y cada una rasgadas precisamente por la mitad. Yo en la graduación. Yo con mis padres antes de que murieran. Yo sosteniendo un gatito rescatado del año pasado. Todas destruidas con cuidado metódico. Mis manos se entumecieron. El teléfono se deslizó de mis dedos y cayó con estrépito sobre el suelo de madera. Alguien había estado aquí. En mi espacio, tocando mis cosas, dejando amenazas en mis paredes. La policía tardó 40 minutos en llegar. 2 agentes que parecían aburridos antes incluso de cruzar el umbral. Tomaron fotos. Hicieron preguntas que no pude responder coherentemente. Me dijeron que cambiara las cerraduras y consiguiera un sistema de seguridad que no podía pagar. Probablemente solo críos, dijo el mayor, garabateando notas en una libreta que no llevaría a ninguna parte. El vandalismo está en aumento en este vecindario. Debería considerar mudarse a algún lugar más seguro. Me dejaron con un número de caso y 0 consuelo. Estaba sentada en mi sofá, mirando la pared arruinada, cuando Dante llegó. No tocó. Simplemente entró como si fuera dueño del edificio. 3 hombres lo flanqueaban, todos vistiendo los mismos trajes oscuros, las mismas expresiones alertas. Uno inmediatamente comenzó a fotografiar todo. Otro empezó a revisar las ventanas.
Dante se quedó en el centro de mi sala destrozada. Ojos ámbar catalogando cada detalle. Su mandíbula estaba tensa. Un músculo saltaba bajo la cicatriz en su mentón. ¿Cómo supiste? Mi voz sonaba distante, desconectada. Tengo gente vigilando. Se movió hacia la pared, estudiando la pintura. No suficientemente bien, aparentemente, ya que no detuvieron esto. ¿Has estado vigilándome? Se giró. Te convertiste en mi responsabilidad en el momento en que salvaste a Zeus. ¿Creías que esos hombres que vinieron a tu clínica estaban vendiendo galletas? La memoria regresó. Los albaneses con sus sonrisas afiladas y preguntas más afiladas. El sedán gris que me había seguido a casa. Bakiri, dijo Dante el nombre como una maldición. Sindicato albanés. Quieren territorio que controlo. Lo han querido durante 6 meses. Ahora eres su palanca, un punto de presión. Porque operé a tu perro. La histeria burbujeó. Soy veterinaria. Soy nadie. No sé nada sobre tu negocio, sobre territorios, sobre... ¿Me conoces? Dio un paso más cerca. Eso es todo lo que les importa. Te usarán para llegar a mí. Te lastimarán para lastimarme. Te matarán para enviar un mensaje. La habitación se inclinó. Me senté con fuerza en el sofá. La policía es inútil. Sin vacilación. Solo hechos. Bakiri posee la mitad de las comisarías de esta ciudad. El reporte que hiciste ya está enterrado. Miré mis fotografías destrozadas. La pared gritando amenazas en pintura roja. ¿Qué se supone que haga? Empaca. Dante hizo un gesto a uno de sus hombres. Tienes 2 horas. Solo lo esencial. Te estás mudando. ¿Mudando a dónde? A algún lugar seguro. Algún lugar donde no puedan alcanzarte. Se agachó a mi nivel, forzando contacto visual. Esto no es negociable, Nuria. Te quedas aquí. Mueres. Probablemente lentamente, definitivamente dolorosamente. Se asegurarán de que yo lo sepa. Tengo trabajo. Tengo una vida. Tienes una diana en tu espalda. Y la pusiste ahí en el momento en que elegiste no entregarme. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Empaqué en un aturdimiento. Ropa, artículos de aseo, las pocas fotografías que no estaban destruidas. Los hombres de Dante se movían por mi apartamento como fantasmas, verificando si había micrófonos, cámaras, evidencia de cuán profunda había sido la violación. ¿Y si me niego? Pregunté mientras doblaba una sudadera con manos temblorosas. Dante se giró desde la ventana donde observaba la calle. Entonces estarás sola cuando los albaneses vuelvan a buscar respuestas. Y volverán, Nuria. La próxima vez no será solo pintura en tu pared. Su tono era calmado, factual, absolutamente aterrador en su certeza. No puedo simplemente desaparecer. Tengo trabajo, cuentas que pagar, una vida. Trabajarás tus turnos programados. Se acercó, pero mantuvo distancia. Mis hombres te llevarán. Esperarán. Te traerán de vuelta. Pero no volverás a este apartamento. No hasta que Bakiri esté manejado. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? El tiempo que tome. Sus ojos ámbar se encontraron con los míos. Prefiero que estés viva y enojada conmigo que muerta y libre. No tenía argumentos contra esa lógica retorcida. El trayecto duró 30 minutos hacia los suburbios que solo había visto desde la autopista. Las casas dieron paso a fincas. Las fincas dieron paso a complejos escondidos tras muros y portones. La propiedad de Dante hacía que todo mi edificio de apartamentos pareciera un cobertizo de jardín. Muros de piedra de 4 metros de altura rodeaban el perímetro. Cámaras cada 20 metros. Hombres con ropa casual, pero auriculares de radio posicionados en intervalos que parecían aleatorios, pero definitivamente no lo eran. El portón requería código, escaneo de huella digital y confirmación visual antes de abrirse. La casa en sí era moderna. Toda líneas limpias y madera oscura y ventanas que definitivamente eran a prueba de balas. Se extendía por terrenos impecablemente cuidados. 3 pisos de lujo controlado que gritaba tanto riqueza como fortaleza. Ala oeste. Me guió Dante a través de un vestíbulo con techos que se elevaban. Tercera puerta. Tu suite. Baño privado. Tienes cerrojo desde dentro si te hace sentir mejor. La suite era más grande que mi apartamento completo. Cama king. Área de estar, baño con bañera profunda, todo en tonos de crema y gris suave. Hermoso, estéril, una jaula dorada. No puedo vivir aquí, te adaptarás. Dante dejó mi bolsa.
Las reglas son simples. No sales sin escolta. No le dices a nadie dónde estás. No haces contacto con nadie que yo no haya autorizado. Trabajas tus turnos. Mis hombres te llevan, esperan, te traen de vuelta. ¿Qué soy? ¿Una prisionera? Estás viva. Se movió hacia la puerta. Eso es más de lo que serías si te hubiera dejado en ese apartamento. Recuerda eso cuando empieces a sentirte atrapada. Se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándome en aquella habitación enorme que olía a limpio y dinero y miedo. Me senté en el borde de la cama, mirando alrededor del espacio que sería mi prisión. Las ventanas tenían vistas a jardines perfectamente cuidados, pero también pude ver los muros altos que rodeaban la propiedad. Hermoso, pero definitivamente una barrera. El baño era más grande que mi cocina en casa. Bañera empotrada, ducha de lluvia que parecía un spa. Encontré artículos de aseo de marcas caras y toallas más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. En el armario había ropa en mi talla. ¿Cómo sabía mi talla? La pregunta me hizo estremecerse. Por supuesto que lo sabía. Probablemente sabía todo sobre mí en este punto. Me cambié por un pijama de seda, que era demasiado fino, demasiado caro, demasiado todo. Luego me acosté en aquella cama enorme y miré el techo, escuchando los sonidos de una casa que no era mía. Pasos en el pasillo, voces bajas murmurando en italiano, el distante sonido de puertas cerrándose. Todo ajeno, todo aterrador en su normalidad. ¿Qué había hecho? ¿Había salvado mi vida o la había destruido de una manera diferente? Mi teléfono vibró. Un mensaje de la doctora Sánchez preguntando si estaba bien, si los problemas de renovación estaban resueltos. Otra mentira que tendría que mantener. Respondí algo vago sobre quedarme con un amigo. Luego apagué el teléfono. No podía arriesgarme a que alguien rastreara mi ubicación. No podía arriesgarme a involucrar a más personas en este desastre. Un arañazo suave en la puerta me hizo incorporarme. Esperé, conteniendo la respiración, pero no llegó ningún golpe. Solo ese sonido de nuevo, insistente. Me levanté, moviéndome hacia la puerta con el corazón martilleando. La abrí una rendija. Zeus estaba en el pasillo, su cola moviéndose lentamente. Me reconoció inmediatamente, gimiendo suavemente mientras presionaba su enorme cabeza contra mi pierna. Me arrodillé, enterrando mis dedos en su pelaje, y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Por mi apartamento destruido, por la vida que había perdido, por la deuda que nunca podría pagar. Cuando levanté la vista, Dante estaba al final del pasillo, observando. Su expresión era ilegible en la luz tenue. «Te recuerda», dijo en voz baja. «Los perros no olvidan la bondad». No respondí. No podía. Zeus lamió mi cara y Dante se alejó, dejándome sola con la única criatura en esta fortaleza que no me veía como un problema que resolver. Un mes viviendo en la finca de Dante Pellegrini me enseñó que los monstruos también tienen rituales. Aprendí la arquitectura de su vida a través de sonidos y silencios, el rumor grave de motores llegando a horas extrañas, conversaciones murmuradas en habitaciones a las que no me invitaban a entrar, la cadencia particular de sus pasos sobre pisos de mármol. Confiados, medidos, nada desperdiciado. Podía adivinar su humor por cómo cerraba las puertas. Clics suaves significaban control intacto. Portazos significaban que algo había salido mal en su mundo de sombras y violencia. Aprendí que prefería whisky, no el barato que yo compraba en oferta. Decantadores de cristal llenos de líquido ámbar que probablemente costaban más que todo mi sueldo mensual. Lo bebía puro, sin hielo, sin agua, solo claridad ardiente en un vaso que sostenía durante minutos antes de realmente beber. Aprendí que leía constantemente. Libros en italiano, volúmenes encuadernados en cuero que tocaba con reverencia que no mostraba a nada más. Se sentaba en la biblioteca con Zeus a sus pies, completamente absorto, y en esos momentos lucía más joven, menos como un hombre cargando el peso de sangre y legado. Aprendí que apenas dormía. Algunas noches me despertaba a las 3 de la madrugada y veía luz sangrando bajo la puerta de su estudio. Otras noches lo escuchaba caminar de un lado a otro, el ritmo de un depredador enjaulado tratando de recordar cómo se sentía la libertad. Una vez, alrededor de las 4 de la madrugada, lo escuché gritar. No a alguien,
Solo un sonido crudo arrancado desde algún lugar profundo. Pesadillas tal vez, o el pasado negándose a permanecer enterrado. Zeus se convirtió en mi salvavidas. El Doberman me seguía a todas partes cuando estaba en casa. Cocina donde el personal preparaba comidas que apenas tocaba. Biblioteca donde me perdía en libros que no eran míos. Jardines donde cámaras de seguridad rastreaban cada movimiento, pero al menos podía sentir el cielo sobre mi cabeza. Zeus no le importaban las deudas o el peligro, o el hecho de que yo era esencialmente una prisionera en el paraíso. Solo presionaba su enorme cabeza contra mi pierna y pedía atención con esos ojos conmovedores. Dante se daba cuenta. Siempre se daba cuenta de todo. Lo sorprendía observándome con Zeus, algo ilegible parpadeando en su rostro, antes de que deliberadamente se girara, como si presenciar esa conexión doliera de alguna manera. Las cenas eran tortura disfrazada de civilidad. El personal de la casa insistía en servir comidas en el comedor formal cuando Dante estaba en casa. Mesa de 6 metros, 18 sillas, solo nosotros dos en extremos opuestos como extraños fingiendo normalidad. «Puedes comer en tu habitación si prefieres», dijo Dante una noche, cortando filete perfectamente preparado con precisión quirúrgica. «Nadie requiere tu presencia aquí». Empujé comida por mi plato. Comida cara que no podía saborear pasado la ansiedad cubriendo mi lengua. No voy a esconderme en mi habitación como una niña. La mayoría de la gente encuentra las comidas conmigo incómodas. No te tengo miedo. Su cuchillo se detuvo a medio corte. Esos ojos ámbar se alzaron hacia los míos. Sostuvieron, evaluaron. Deberías. La mayoría de la gente me tiene. Bueno, no soy la mayoría de la gente. Algo parpadeó en su expresión. Diversión tal vez. O reconocimiento. No, definitivamente no lo eres. La tensión entre nosotros se estaba volviendo imposible de ignorar. Pequeños momentos que no significaban nada y todo simultáneamente. Su mano rozando la mía cuando pasaba el salero. La forma en que su mirada se demoraba cuando pensaba que no estaba mirando. Cómo ambos alcanzábamos la cafetera al mismo tiempo durante el desayuno y nos congelábamos demasiado cerca, respirando el mismo aire antes de que uno de nosotros retrocediera. Era peligroso. Sabía que era peligroso con la misma certeza con que sabía que el fuego quemaba. 3 semanas en esta situación imposible, finalmente me explicó la guerra apropiadamente. Estábamos en su estudio. Me había convocado allí después de la cena con un simple «necesitamos hablar». Mi estómago se había hundido, pero él solo señaló la silla de cuero frente a su escritorio y sirvió 2 vasos de whisky sin preguntar si quería uno. «Los hombres que vinieron a tu clínica», comenzó sin preámbulos. «Vakiri. Sindicato albanés que ha estado empujando hacia territorio que mi familia ha controlado durante 3 generaciones». Acepté el vaso que me ofreció. El whisky quemó al bajar, pero estaba agradecida por ello. 2 de mis trabajadores portuarios fueron asesinados el mes pasado. Buenos hombres. Hombres con familias que dependían de ellos. Vakiri envió pedazos de ellos de vuelta a sus esposas. La bilis subió por mi garganta. Dios. No hay Dios en mi mundo, Nuria. Solo poder y quienes lo toman. Su voz era de hecho, estableciendo realidad, no filosofía. Te marcaron porque mostré interés. Arreglé tu coche. Visité tu clínica múltiples veces. En mi mundo, eso señala valor. Y el valor se convierte en palanca. Entonces esto es porque fuiste amable conmigo. La absurdidad picaba. Estoy en peligro porque pagaste reparaciones de coche. Estás en peligro porque exististe cerca de mí. Se inclinó contra su escritorio. Porque tomaste decisiones que te ataron a mí. Entendieras o no las consecuencias. Me levanté bruscamente, caminando hacia la ventana. La lluvia había comenzado de nuevo, golpeando el cristal con furia renovada. «Háblame de tu hermano», dije sin girarme. El silencio detrás de mí se volvió denso, pesado. «¿Qué? Mencionaste que perdiste a alguien, que es por eso que no puedes dejarme ir». Me giré para enfrentarlo. «Háblame de él». Dante me miró durante un largo momento. Luego rellenó ambos vasos. Luca tenía 22 años, el menor de 3 hermanos. Se suponía que iría a la escuela de leyes. Se suponía que sería la cara legítima del negocio familiar. Su voz se volvió plana, sin emociones, de una manera que gritaba dolor enterrado profundo. Confió en alguien que no debía. Un amigo. Alguien que pensábamos era leal.
Ese amigo lo vendió a nuestros enemigos por 50.000 euros y una promesa de protección. ¿Qué pasó? Tardaron 3 días en matarlo. Se aseguraron de que supiéramos cada segundo. Para cuando encontramos su cuerpo, era irreconocible. Las manos de Dante se flexionaron. Yo tenía 27. Se suponía que debía protegerlo. Y fallé. El dolor en su voz era crudo, antiguo pero aún sangrando. Después de que Luca murió, juré que nunca me importaría nadie fuera de esta vida. Nunca dar a los enemigos ese tipo de apertura. Nunca volver a fallar en proteger a alguien. Se acercó, acortando la distancia entre nosotros. Pero tú saliste de un coche destrozado y te disculpaste por el accidente aunque estabas aterrada. Salvaste a Zeus sin hacer preguntas. Me miraste como si fuera humano en lugar de monstruo. Su voz bajó. Y ahora no puedo dejar de pensar en qué pasa cuando esto termina. Cuando te vas. Cuando tengo que verte alejarte porque mantenerte significa destruirte. Mi corazón martillaba tan fuerte que pensé que podría oírlo. ¿Qué quieres de mí, Dante? Cerró la distancia en 2 zancadas, acorralándome contra la estantería sin realmente tocarme, tan cerca que podía sentir el calor radiando de él, oler cedro y whisky, y algo más oscuro debajo. Quiero cosas que no deberías dar, murmuró, voz áspera. Cosas que destruirían la poca bondad que te queda. Cosas que te marcarían como mía de formas que no puedes imaginar y te atarían a este mundo para siempre. No soy frágil. Mis manos se cerraron en puños en mi regazo para evitar alcanzarlo. No voy a romperme. Dices eso ahora, pero no entiendes lo que significa realmente ser mía. La violencia, la paranoia, mirar por encima del hombro por el resto de tu vida, sabiendo que los enemigos siempre te verán como la manera más fácil de lastimarme. Su mano subió lentamente, acunó mi rostro con sorprendente gentileza. Mereces mejor que eso, mejor que yo. Tal vez no quiero mejor. Tal vez estoy cansada de seguro y vacío y sola. La verdad se derramó. Mis padres murieron cuando tenía 19 años. Accidente de coche. Conductor ebrio cruzó el carril central. Estaba en mi 2º año de estudios veterinarios. De repente estaba completamente sola con deuda y dolor, y sin idea de cómo sobrevivir. El pulgar de Dante trazó mi pómulo. Apenas tocando. Devastador. He estado sobreviviendo desde entonces. Solo sobreviviendo. Trabajando 80 horas semanales hasta quedar entumecida. Existiendo en lugar de vivir. Pasando por los movimientos porque detenerse significa enfrentar cuán hueco se volvió todo. Encontré sus ojos. ¿Quieres saber por qué no estoy corriendo? Porque al menos aquí, incluso atrapada, incluso asustada, siento algo real. Incluso si está mal, incluso si termina mal, al menos ya no estoy solo sobreviviendo. Nuria. Mi nombre en su boca sonaba como plegaria y maldición combinadas. Dime que no sientes esto también. Dime que lo estoy imaginando y volveré a mi habitación, y podemos fingir que esta conversación nunca pasó. No puedo. Su frente presionó contra la mía. Dios me ayude. No puedo. Me besó como un hombre ahogándose, como si fuera aire y salvación y condenación todo a la vez. Suave al principio, cuestionando, luego más profundo cuando respondí. Mis manos finalmente cedieron, aferrándose a su camisa, tirándolo más cerca, cerrando cualquier distancia restante entre nosotros. Sabía a whisky, y deseo y decisiones que ambos lamentaríamos. Sus manos permanecieron gentiles en mi rostro incluso cuando el beso se volvió desesperado, como si tuviera terror de romperme, como si fuera algo precioso en lugar de solo otra complicación en su mundo complicado. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente donde sostenían mi rostro. Las mías temblaban donde agarraban su camisa. Esto es un error, susurró contra mis labios, probablemente el peor que he cometido. Mereces a alguien que pueda darte una vida normal, alguien que pueda llevarte a cenar sin revisar si hay francotiradores, alguien que no se despierte gritando por pesadillas sobre la gente que ha matado. ¿Y si no quiero normal? Desafié. ¿Y si quiero real en lugar de seguro? Esto es tan real como se pone, Nuria. Retrocedió, creando distancia que se sintió como abandono. Y eso es exactamente por qué no podemos hacer esto. Porque te arruinaré, te jalaré tan profundo en la oscuridad que olvidarás cómo se ve la luz.
Y cuando los enemigos inevitablemente vengan por ti, cuando te lastimen para lastimarme, tendré que vivir sabiendo que lo causé. Dante, ve a dormir. Su voz se volvió fría, controlada. La vulnerabilidad cerrándose detrás de muros que no podía atravesar. Pretenderemos que esto no pasó. Es mejor así. Salió de su propio estudio. Me dejó allí presionada contra su estantería, labios aún hormigueando, corazón aún acelerado, completamente destrozada por un beso que ambos sabíamos no debería haber pasado, pero se sintió más correcto que cualquier cosa en mi vida. Zeus me encontró 10 minutos después. El Doberman presionó su peso contra mis piernas, ofreciendo consuelo sin juicio ni complicaciones. Me deslicé al suelo y enterré mi rostro en su pelaje. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, algo fundamental había cambiado entre Dante y yo. Habíamos cruzado una línea que no podíamos descruzar. Reconocidos sentimientos que deberían haberse quedado enterrados. Y sabía con absoluta certeza que todo estaba a punto de volverse infinitamente más complicado. Porque no puedes desconocer cómo sabe alguien. No puedes no sentir la desesperación en su toque. No puedes fingir que no quieres algo con cada fibra de tu ser, incluso cuando sabes que probablemente te destruirá. Pero por primera vez en años me sentía viva, aterrada, confundida, atrapada en un mundo de violencia y sombras. Pero viva, y eso tenía que contar para algo. 2 días después del beso, Dante anunció durante el desayuno que tenía una reunión con Vakiri. ¿Una reunión? Casi escupí el café. ¿Con los hombres que amenazaron con matarme? Una negociación. Su tono era calmado, profesional, como si estuviera discutiendo el clima. Han pedido diálogo. Sería imprudente rechazar. También sería imprudente confiar en ellos. Nunca dije que confiara. Sus ojos ámbar me encontraron por encima del borde de su taza. Pero a veces la guerra se vuelve demasiado costosa para todos los involucrados. Vale la pena explorar alternativas. Se fue a las 6 de la tarde. Traje negro, sin chaleco antibalas visible aunque sabía que lo llevaba. 3 SUVs llenas de sus hombres. Me quedé en la ventana de mi suite, observando las luces traseras desaparecer por el portón, sintiendo mi estómago retorcerse en nudos. Zeus se quedó conmigo, presionando su cuerpo contra mis piernas mientras yo caminaba de un lado a otro. 1 hora pasó, luego 2, luego 3. A las 10 de la noche, todavía no había regresado. Llamé a su teléfono. Fue directo al buzón de voz. A medianoche, me senté en el suelo de la sala. Zeus acostado con su cabeza en mi regazo, imaginando cada escenario horrible. Emboscada, traición. Su cuerpo enviado de vuelta en pedazos como hizo Vakiri con sus trabajadores portuarios. Las puertas se abrieron a la 1:17 de la madrugada. Corrí hacia el vestíbulo, casi tropezando en mi prisa. Dante estaba vivo, de pie, caminando. Sangre en sus nudillos, pero por lo demás intacto. «¿Estás bien?» Las palabras salieron como acusación y alivio mezclados. «Estoy bien». Se quitó la chaqueta. La arrojó sobre una silla. Debajo, su camisa estaba arrugada, manchada. La reunión no fue como esperaba. ¿Qué pasó? Vakiri quería dividir el territorio 50-50. Entregarle la mitad de lo que mi familia ha construido durante 3 generaciones. Una risa amarga. Le dije que prefería guerra. Entonces esto no termina. No. Se sirvió whisky con manos que apenas temblaban. Pero ahora saben que no negociaré desde miedo. Eso cuenta para algo. Me acerqué. Tomé su mano. Examiné los nudillos ensangrentados. ¿Esto pasó en la negociación? Uno de sus hombres hizo un comentario sobre ti. Sobre lo que harían si te capturaban. Su voz se volvió letal. Le rompí la mandíbula antes de que terminara la frase. Algo se apretó en mi pecho. Dante, sé lo que dijiste. Me interrumpió. Sobre fingir que el beso nunca pasó. Sobre mantener distancia. Pasé 3 horas sentado frente a hombres que quieren matarnos a ambos. Y todo lo que podía pensar era que si algo salía mal, nunca te diría la verdad. ¿Qué verdad? Me jaló más cerca. Su frente descansando contra la mía, que mi padre era un monstruo que me enseñó que el amor era debilidad, que me golpeaba cuando mostraba compasión, que me obligó a ver violencia hasta que me entumecí ante ella.
Su voz se quebró. Que pasé 35 años creyendo que era como él, incapaz de sentir algo más allá de control y poder. Mis manos encontraron su rostro, sosteniéndolo. Pero luego chocaste contra mi coche a las 2 de la madrugada, disculpándote mientras sangrabas. Y algo dentro de mí que pensé que estaba muerto comenzó a doler. Sus ojos se encontraron con los míos. Me haces querer ser mejor, Nuria. Me haces querer ser el hombre que mereces, no el que mi padre me convirtió. Ya eres ese hombre. No lo soy. Pero contigo podría intentarlo. Lo besé. No suave esta vez. No cuestionando. Con cada onza de miedo que había sentido esperándolo. Cada onza de alivio de que estuviera vivo. Cada onza de deseo que había estado negando durante semanas. Él respondió con igual desesperación. Manos en mi cabello. Mi cintura. Tirándome contra él como si no pudiera estar suficientemente cerca. Nos movimos hacia su habitación sin romper el beso, tropezando con muebles, riendo contra los labios del otro. Hicimos el amor con urgencia de personas que habían enfrentado la mortalidad, lento después, exploratorio, aprendiendo cada cicatriz, cada marca, cada secreto que nuestros cuerpos guardaban. Después, acostados enredados en sábanas que olían a él, trazó círculos perezosos en mi espalda. Cuando esto termine, murmuró contra mi cabello, cuando Bakiri esté manejado y sea seguro, quiero comprarte una clínica. Me incorporé sobre un codo. ¿Qué? Tu propia clínica veterinaria, donde puedas trabajar sin turnos nocturnos que te matan, donde puedas ayudar a animales sin preocuparte por pagar facturas. Sus dedos trazaron mi mandíbula. Quiero darte todo lo que mereces. Normalidad, elección, vida. Eso no es posible en tu mundo. Entonces cambiaré mi mundo. Sonaba completamente serio. Por ti, intentaría imposible. Las lágrimas picaron mis ojos. No necesito una clínica. Te necesito a ti, vivo, seguro, eligiéndome cada día. Ya te he elegido, Nuria. Te elegí en el momento en que decidí no dejarte ir. Me besó suavemente. Ahora solo necesito asegurarme de que sobrevivamos lo suficiente para construir algo real a partir de este desastre. Me acurruqué contra su pecho, escuchando su corazón latir firme y fuerte. Afuera, la guerra continuaba. Los enemigos planeaban. El peligro acechaba. Pero aquí, en este momento, éramos solo 2 personas rotas encontrando algo completo en los brazos del otro. Y tal vez eso era suficiente para empezar. Necesito espacio. Le dije a Dante 3 días después de nuestra noche juntos. Estábamos en el desayuno. La tensión entre nosotros era palpable. Esto es demasiado intenso. Necesito pensar. Vi el dolor cruzar su rostro antes de que lo escondiera detrás de esa máscara controlada. ¿Quieres irte? Solo necesito un turno normal, sin escolta pegada a mí cada segundo. Solo normalidad por unas horas. Apretó la mandíbula. Luego asintió lentamente. Vicente te llevará. Es mi segundo al mando. Confiable. Vicente Ruiz era todo lo que Dante no era. Sonriente, conversador, relajado. Tenía 32 años, cabello castaño despeinado, y esa facilidad que hace que la gente confíe instantáneamente. Finalmente escapas del jefe por unas horas. Bromeó mientras conducía hacia la clínica. Debe ser sofocante estar ahí encerrada. Es complicado. Siempre lo es con Dante. Algo afilado parpadeó en sus ojos. Él tiene esa habilidad de complicar las cosas. El turno fue tranquilo. Una cirugía de rutina en un pastor alemán. Vacunas para cachorros. Nada dramático. Por primera vez en semanas, me sentí como yo misma. Solo una veterinaria haciendo su trabajo. No una prisionera. No la debilidad de un jefe mafioso. Vicente estaba esperando cuando salí a las 3 de la madrugada. Llovía otra vez, como aquella noche que cambió todo. ¿Lista para volver a la fortaleza? Su sonrisa parecía forzada ahora. Lista, pero tomó una ruta diferente. No hacia los suburbios, hacia el puerto. Vicente, este no es el camino. Lo sé. Su voz había perdido toda calidez. Lo siento, Nuria. De verdad lo siento. El pánico inundó mis venas. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace años. Dante tomó algo que me pertenecía. Ahora yo tomo algo que le pertenece a él. Los faros aparecieron detrás de nosotros.
2 vehículos, rápidos, bloqueando cualquier escape. Vicente se detuvo en medio de un distrito portuario abandonado. Hombres emergieron. Los reconocí de la clínica. Los albaneses. Bakiri. Traté de correr. Una mano me agarró, algo punzante en mi cuello. El mundo se inclinó. Oscureció. Desperté con las muñecas atadas detrás de una silla. Metal frío contra mi espalda. El aire olía a sal y óxido y aceite rancio. Un almacén, vacío excepto por contenedores apilados y sombras largas proyectadas por luces industriales colgantes. 3 hombres frente a mí. El líder era mayor, 50 y tantos, cicatriz atravesando su mejilla izquierda. Bakiri. Doctora Solano. Su acento albanés convertía mi apellido en algo extranjero. Finalmente nos conocemos apropiadamente. Vete al infierno. Se rió. Espíritu. Me gusta. Pellegrini eligió bien. Sacó un teléfono, lo apuntó hacia mí. Ahora vas a enviarle un mensaje a tu amante. Grabó video. Mi rostro golpeado, sangre secándose en mi labio donde me había golpeado durante el transporte. El almacén detrás de mí. La prueba de que me tenían. Dante. Bakiri habló hacia la cámara. Tenemos tu debilidad. Territorio Sur en 24 horas, o la doctora desaparece, pedazo por pedazo. Envió el video mientras yo forcejeaba inútilmente contra las cuerdas. Luego se fue con sus hombres, dejándome con un guardia, joven, 20 y tantos, aburrido, y un perro, un pastor alemán viejo y gris que cojeaba, arrastrando su pata trasera izquierda. El guardia lo pateó cuando se acercó buscando comida. «¡Para!», grité. «Está lastimado». «¿Y qué?». El guardia encendió un cigarrillo. «Soy veterinaria. Puedo ayudarlo». Consideró esto. Luego se encogió de hombros. «Como quieras». Aflojó mis ataduras lo suficiente para que pudiera mover mis manos al frente, pero dejó la cuerda atándome a la silla. El perro se acercó cautelosamente. Pobre animal, tenía una herida infectada, probablemente de pelea con otro perro. La pata estaba hinchada, caliente. Necesitaba drenaje urgente. Necesito herramientas, algo afilado para drenar la infección. El guardia rebuscó en una caja de primeros auxilios básica. Me arrojó un bisturí desechable. «No intentes nada estúpido. Solo intento ayudar al perro». Trabajé despacio, hablándole suavemente al pastor mientras drenaba el absceso. El guardia perdió interés. Se alejó para fumar junto a las puertas del almacén. El bisturí era pequeño pero afilado. Mientras el perro lamía mi mano con gratitud, corté discretamente las cuerdas en mis muñecas. No todas, solo lo suficiente para debilitarlas. Luego esperé, quieta, paciente, aparentando estar exhausta y derrotada. El guardia se acercó eventualmente, verificando las ataduras con descuido. El perro gruñó suavemente, lealtad cambiando hacia la mujer que había aliviado su dolor. Y yo sostuve el bisturí escondido en mi palma, esperando el momento correcto. Dante vendría. Sabía que vendría. Solo necesitaba estar viva cuando llegara. Las explosiones comenzaron a las 4:17 de la madrugada. El primer estruendo sacudió el almacén, haciendo llover polvo y óxido desde las vigas del techo. El guardia saltó, agarrando su arma, corriendo hacia las puertas. El pastor alemán ladró, asustado. Yo ya estaba en movimiento. Las cuerdas debilitadas se rompieron con un tirón fuerte. Me lancé detrás de un contenedor, justo cuando la puerta principal explotó hacia adentro. El tiroteo fue ensordecedor. Ráfagas de ametralladora, gritos en albanés e italiano, el silbido de balas rebotando en metal. Me acurruqué más pequeña, las manos sobre mis oídos, rogando que ninguna bala perdida me encontrara. «Nuria». La voz de Dante atravesó el caos. Rao, desesperada. «Nuria. Aquí», grité, mi voz apenas audible sobre la violencia. «Estoy aquí». Pasos corriendo. Luego él estaba ahí, arrodillándose frente a mí, manos recorriendo mi rostro, mis brazos, verificando heridas. Estaba cubierto de sangre, salpicaduras en su rostro, su camisa empapada. Sus ojos ámbar eran salvajes, feroces, completamente sin el control que siempre mantenía. «¿Estás herida?». Sus manos temblaban. «Dime que estás bien». «Estoy bien. Dante, estoy bien».
Me jaló contra su pecho con fuerza suficiente para doler. Su corazón martilleaba contra mi oído como tambor de guerra. El tiroteo continuaba afuera. Gritos, más explosiones, luego silencio gradual. Pellegrini. La voz llegó desde las sombras. Vakiri, sangrando de una herida en el hombro, arrastrándose hacia una salida trasera. Esto no termina aquí. Dante me empujó suavemente detrás de él. Luego caminó hacia el albanés con esa gracia depredadora que significaba violencia inminente. Tienes razón. Su voz era letal en su calma. Termina con tu muerte. Disparó 3 veces. Pecho, pecho, cabeza. Eficiente, definitivo. Vakiri cayó como piedra. Me giré, incapaz de mirar. Náusea subiendo por mi garganta. Nuria. Las manos de Dante en mis hombros, girándome hacia él. No mires. Mírame a mí. Solo a mí. Pero ya lo había visto. La sangre, el cuerpo, la facilidad con la que había quitado una vida. Gritos llegaron desde la entrada principal. 2 de los hombres de Dante arrastraban a alguien. Vicente. Golpeado, sangrando, pero vivo. Lo encontramos intentando escapar por el muelle, reportó uno de los hombres. Vicente levantó la cabeza, ojos encontrando los míos. Nuria, lo siento. Él me prometió. Dante cruzó la distancia en 3 zancadas. Su puño conectó con la mandíbula de Vicente con fuerza suficiente para romperla. El sonido del hueso astillándose me hizo estremecer. Trabajaste para mí durante 8 años. La voz de Dante era hielo. Te traté como familia. Y vendiste a la mujer que amo por resentimiento y codicia. Tú me quitaste todo. Vicente escupió sangre. El ascenso que merecía, el respeto. La muerte es demasiado rápida para ti. Dante se agachó hasta quedar al nivel de Vicente. La traición de familia requiere algo más lento, más doloroso. Algo que te haga desear que te hubiera matado esta noche. Hizo un gesto a sus hombres. Llévenlo. Ya saben qué hacer. Me alejaron mientras arrastraban a Vicente gritando. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de gris. Cuerpos yacían esparcidos por el muelle. Albaneses. Algunos de los hombres de Dante. El costo de la guerra pintado en sangre sobre concreto. Zeus estaba en la SUV, gimiendo cuando me vio. Me lancé hacia él, enterrando mi rostro en su pelaje mientras temblores violentos se apoderaban de mi cuerpo. Dante subió al asiento trasero conmigo, jalándome contra su pecho. Se acabó. La guerra terminó. Vakiri está muerto. Sus lugartenientes huyeron. Nadie más vendrá por ti. Pero su voz sonaba vacía, mecánica, como si las palabras fueran solo eso, palabras sin significado. En casa, me bañé durante 1 hora, tratando de lavar el olor a pólvora y sangre. Cuando salí, Dante estaba sentado en el borde de mi cama, todavía con ropa manchada de sangre, mirando sus manos. Maté a 6 hombres esta noche, dijo sin mirarme. 1 con mis propias manos, los otros con balas. Y no sentí nada. Nada excepto alivio de que estuvieras viva. Me arrodillé frente a él. Dante, esto es lo que soy, Nuria. Esto es el monstruo que querías. Finalmente me miró, ojos acosados. Pregúntate si todavía puedes amarme sabiendo cuánta violencia llevo dentro. Ya sé lo que eres. Tomé sus manos ensangrentadas. Y sí, todavía te amo. Esa noche, lo escuché gritar desde su habitación. Las pesadillas habían comenzado. Fui a él. Lo sostuve mientras temblaba, mientras murmuraba nombres de muertos en italiano, no solo de esta noche, sino de años de violencia finalmente cobrando su precio. Habíamos sobrevivido la guerra, pero ambos habíamos cambiado, marcados por sangre y trauma de maneras que tomaría años deshacer. Si es que alguna vez podíamos. 3 semanas después del almacén, Dante me llevó a la ciudad sin explicación. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras conducía personalmente. Algo raro en sí mismo. Normalmente tenía chofer. Ya verás. Nos detuvimos frente a un edificio de 3 pisos en la calle Arce, un vecindario tranquilo cerca del centro. No lujoso, pero respetable. El tipo de lugar donde familias paseaban perros y niños jugaban en los parques. ¿Qué es esto? Tuyo. Sacó una llave de su bolsillo. La dejó en mi palma. Si lo quieres. Subimos juntos. El primer piso era espacio comercial abierto, perfectamente diseñado para una clínica veterinaria. Áreas de espera,
salas de examen, quirófano completamente equipado en la parte trasera. El segundo piso tenía oficinas, espacio de almacenamiento. El tercero era un apartamento completamente amueblado. No entiendo. Tu clínica. Se apoyó contra la ventana, manos en los bolsillos. Como prometí. Personal de tu elección, horarios que tú decidas, casos que tú aceptes. Una vida real, Nuria, la que mereces. Las lágrimas picaron mis ojos. Dante, esto es demasiado. No lo es. Se acercó. Secó una lágrima con su pulgar. Casi te perdí porque te arrastré a mi mundo. Esto es mi manera de darte de vuelta el tuyo. ¿Y la seguridad? Discreta pero permanente. Un guardia en el primer piso disfrazado como asistente. Cámaras monitoreando las entradas. Pero nada que asuste a los clientes o te haga sentir prisionera. Miré alrededor del espacio, imaginándolo lleno de vida. Animales sanando, dueños aliviados. Trabajo que importaba sin la constante sombra de peligro. ¿Puedo decorarlo como quiera? Una sonrisa lenta, genuina, transformó su rostro. Es tuyo. Haz lo que quieras. Pasé las siguientes 2 semanas contratando personal. La doctora Sánchez aceptó unirse como socia, emocionada por las instalaciones de última generación. Contraté 2 técnicos veterinarios, una recepcionista y sí, un asistente de seguridad llamado Marco, que era claramente más guardaespaldas que ayudante, pero tenía buen trato con los animales. La clínica abrió un martes lluvioso de noviembre. Mi primer paciente fue un gato naranja con infección de oído. Simple, rutinario, perfecto. Al final del día, estaba exhausta pero feliz. Feliz de verdad por primera vez en años. Dante apareció a las 6 cuando cerrábamos, trayendo Zeus y una botella de champán. Para celebrar, descorchó la botella en mi nueva oficina, a la doctora Solano y su nuevo comienzo. Brindamos con vasos de plástico porque aún no había comprado copas apropiadas. Zeus se acostó a nuestros pies, roncando suavemente. «Hay algo más», dijo Dante después de un momento. Su tono había cambiado, nervioso de una manera que nunca lo había visto. «¿Qué pasa?» Se arrodilló. Literalmente se arrodilló frente a mi silla de escritorio. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Mi corazón se detuvo. Nuria Solano. Abrió la caja, revelando un anillo simple de platino con un solo diamante. Elegante, sin pretensiones, perfecto. He matado hombres. He construido un imperio sobre violencia. He hecho cosas que me perseguirán hasta mi último aliento. Sus ojos ámbar brillaban en la luz tenue. Pero contigo, veo la posibilidad de ser alguien más. Alguien mejor. Alguien que merece el amor que me ofreces. Su voz se quebró ligeramente. Cásate conmigo. Hazme creer que valgo redención, que puedo ser más que el monstruo que mi padre crió. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Sí. ¿Sí? Sí, Dante. 1000 veces sí. Deslizó el anillo en mi dedo con manos que temblaban. Luego me jaló de la silla, besándome con una mezcla de alivio y alegría, y algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Zeus ladró una vez, aprobando. «Te amo», murmuró Dante contra mis labios. «Te amaré hasta mi último aliento, y más allá. Yo también te amo. Monstruo, santo, o lo que sea que haya en medio». Nos quedamos así, abrazados en mi nueva oficina, con Zeus a nuestros pies y el sonido de la lluvia contra las ventanas. El futuro todavía era incierto. Los fantasmas de su pasado todavía lo acechaban. Mi trauma del secuestro todavía me despertaba algunas noches, pero éramos más fuertes juntos que separados. Y eso era suficiente para construir algo real a partir de las cenizas de violencia que nos había unido. Por primera vez desde que choqué contra su sub aquella noche lluviosa, sentí algo parecido a paz. Y tal vez, solo tal vez, ambos finalmente habíamos encontrado el camino a casa. Nos casamos en abril, cuando los jardines de la finca estaban en plena floración. No fue la gran boda que probablemente Dante podría haber organizado. Solo 20 personas, todas ellas confiables. La doctora Sánchez, algunos de los hombres leales de Dante, el personal de la casa que se había convertido en familia, y Zeus, por supuesto, con un lazo negro alrededor de su cuello, sentado junto a Dante durante toda la ceremonia.
Usé un vestido simple de seda color marfil. Dante vestía traje gris oscuro, sin corbata, luciendo más relajado de lo que lo había visto nunca. Sus manos temblaron ligeramente cuando deslizó la alianza de boda junto al anillo de compromiso. «Te prometo protección», murmuró durante nuestros votos personales. «Pero también te prometo libertad. Te prometo mi lealtad, pero también te prometo nunca encadenarte a la oscuridad que cargo. Te prometo amor, incluso cuando dude de merecer el tuyo. Te prometo estar a tu lado», respondí, mi voz quebrada por emoción, en luz y oscuridad, en paz y tormenta. Te prometo recordarte quién eres cuando los fantasmas te hagan dudar. Te prometo amor sin condiciones, sin miedo, sin arrepentimiento. Sellamos nuestras promesas con un beso bajo un arco de rosas blancas, mientras nuestros pocos pero preciosos invitados aplaudían. Esa noche, bailamos en la terraza bajo luces de cuerda, comimos pastel que sabía a esperanza, y por unas horas fuimos solo Nuria y Dante, no veterinaria y jefe mafioso, no víctima y salvador. Solo dos personas que habían encontrado amor en medio del caos. Los primeros meses de matrimonio fueron de ajuste. Aprendimos a vivir juntos oficialmente, a compartir espacio, a construir rutinas. Dante seguía teniendo pesadillas, pero ahora me permitía sostenerlo después. Yo todavía saltaba ante ruidos fuertes, pero él aprendió a anunciar su llegada suavemente. La clínica prosperaba, mi reputación creció, pacientes llegaban de toda la ciudad, me sentía útil, realizada, como si finalmente estuviera viviendo la vida que se suponía debía tener. 6 meses después de la boda, me desperté mareada. Al principio lo atribuí a un virus estomacal, pero cuando los mareos continuaron durante una semana, compré una prueba de embarazo por impulso. Las 2 líneas aparecieron casi instantáneamente. Embarazada. 8 semanas, confirmó el médico después. Una niña, según la ecografía temprana que insistió en hacerme. Le conté a Dante esa noche durante la cena. Simplemente deslicé la imagen de ultrasonido sobre la mesa entre nosotros. Él la miró durante un largo momento, sin comprender. Luego sus ojos se ensancharon, encontrando los míos. «Estás embarazada. 8 semanas. Una niña». Dejó caer su tenedor. Se levantó tan rápido que su silla cayó. Luego estaba frente a mí, arrodillándose otra vez, manos en mi vientre todavía plano. «Una hija». Su voz era reverente, asombrada. «Vamos a tener una hija». Lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza ni intento de esconderlas. «Nuria, yo no sé cómo ser padre. Mi propio padre fue un monstruo. ¿Y si soy como él? ¿Y si lastimo a nuestra hija de las formas que él me lastimó?» «No lo harás». Cubrí sus manos con las mías. «Porque ya estás roto por la sola idea de fallarle, porque ya la amas sin siquiera conocerla, porque eres más que lo que tu padre te hizo». Esa noche, acostados en cama con su mano descansando protectoramente sobre mi abdomen, planeamos el futuro. «Quiero darle todo lo que nunca tuve», susurró Dante en la oscuridad. «Seguridad real, elecciones, la libertad de ser quien quiera ser, no quien el legado familiar dicte. Lo haremos juntos». Los siguientes meses pasaron en una neblina de citas médicas, preparación del cuarto del bebé y planes. Dante se volvió obsesivo con la seguridad, pero de una manera más dulce. Instaló monitores, contrató pediatras, leyó libros sobre paternidad hasta altas horas de la madrugada. Una noche lo encontré en el cuarto del bebé, pintando estrellas en el techo a mano. Cientos de ellas, constelaciones reales que había investigado, cada una meticulosamente recreada. «Para que siempre sepa que hay luz», explicó sin girar. «Incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay estrellas». Me quedé en el marco de la puerta, una mano en mi vientre redondeado, observando al hombre que había sido construido por violencia, crear algo hermoso para la hija que aún no conocía. Y supe, con absoluta certeza, que a pesar de todo el miedo y el trauma y la oscuridad que nos había traído juntos, elegiría este camino 1000 veces más. Porque el amor que encontramos en las ruinas valía cada cicatriz que llevábamos. Nuestra historia había comenzado con un accidente en una noche lluviosa.
Había sobrevivido violencia, traición, guerra, y ahora, finalmente, estaba convirtiéndose en algo hermoso, algo que valía cada momento de dolor que nos había tomado llegar aquí. Zeus se acurrucó a mis pies esa noche, protegiendo tanto a mí como a la vida creciendo dentro de mí. Dante durmió sin pesadillas por primera vez en meses, su mano nunca dejando mi vientre, y yo cerré los ojos, en paz, sabiendo que habíamos encontrado nuestro final feliz. No perfecto, nunca perfecto, pero real, y nuestro, y suficiente.